5 nombres. Anoten bien estos 5 nombres, porque encierran el pulso de una crisis que amenaza con dinamitar los cimientos del deporte rey en este siglo. España, la flamante monarca del planeta que acaba de besar la gloria en el césped. Francia, la indomable fuerza gala que siempre compite al borde de la excelencia. Inglaterra, la cuna histórica que respira cada segundo con la presión asfixiante de su propia exigencia. Alemania, la maquinaria implacable que jamás se da por vencida. Italia, el orgullo táctico que vuelve desde las sombras con el cuchillo entre los dientes. 5 gigantes colosales, 5 de las federaciones más ricas, influyentes y laureadas de todo el globo terráqueo, acaban de emitir un veredicto idéntico, lapidario y sin margen para la diplomacia ante la sede central de Zúrich. No habrá participación en la Copa del Mundo de 2030 si las cosas siguen por este camino. No estamos hablando de una bravuconería táctica ni de un amago de negociación en los despachos oscuros. Se trata de un rechazo frontal, un posicionamiento institucional de bloque que debería hacer temblar los cimientos de la FIFA y provocarle un insomnio perpetuo a su presidente, Gianni Infantino. Pero lo verdaderamente alarmante, lo que cambia por completo la dimensión geopolítica de este conflicto, es que esos 5 nombres no conforman una excepción, son simplemente la punta de lanza de un bloque mucho más amplio compuesto por 55 naciones. No estamos ante 5 países rebeldes dándole la espalda al torneo más codiciado de la Tierra. Estamos hablando de la Europa del fútbol al completo, actuando como un solo hombre, levantando la mano de manera unánime en señal de absoluta repulsa. ¿Qué clase de barbaridad jurídica y comercial tuvo que maquinar la cúpula directiva del organismo rector para que la confederación más poderosa, rica e influyente del planeta decidiera de forma fulminante que la mismísima Copa del Mundo, el evento más sagrado del calendario, merecía ser boicoteada? Prepárense, acomódense bien en sus asientos y presten muchísima atención, porque lo que van a escuchar a continuación no es una simple disputa administrativa por los beneficios económicos. Es una jugada de ajedrez corporativo de proporciones titánicas, una maniobra que roza el asalto a mano armada a la corona del fútbol mundial y que ha desatado una tormenta sin precedentes históricos. Para entender la magnitud del seísmo, hay que viajar al momento exacto en el que se detonó la bomba. No hablamos de filtraciones interesadas que los medios recogen de fuentes anónimas en los pasillos, ni de rumores de vestuario que se desvanecen con el amanecer. Hablamos de una propuesta formal, estructurada y fría sobre la mesa de juntas. Un plan concebido en las más altas esferas del poder internacional con un único objetivo: mercantilizar hasta el tuétano la joya de la corona del deporte universal. La FIFA, bajo la batuta de Infantino, ha ideado un plan maestro para reestructurar no solo la Copa del Mundo, sino absolutamente todos los activos competitivos bajo su dominio. El propósito: transferir de manera definitiva la explotación y los derechos comerciales de sus torneos a una entidad corporativa completamente nueva y opaca, bautizada provisionalmente como FIFA Forward Enterprise. Pero el engranaje no se detiene ahí. El verdadero núcleo de la estrategia, el punto exacto donde estalló la indignación generalizada, radica en el siguiente paso: la intención deliberada de vender una porción sustancial de esa nueva criatura mercantil, concretamente un 20% de las acciones, a inversores privados mediante una valoración astronómica que ronda los $20.000 millones. Léanlo con calma, asimilen cada término y dejen que la cifra cale hondo en sus cabezas. La máxima institución del fútbol mundial, el supuesto organismo guardián que debe velar por la pureza, el desarrollo y la integridad del juego en cada rincón del planeta, pretende trocear la Copa del Mundo para subastar sus pedazos al mejor postor en el mercado bursátil. Pretende convertir el sudor de los futbolistas, el sufrimiento de las eliminatorias y la pasión inquebrantable de miles de millones de aficionados en un simple activo financiero sujeto a las fluctuaciones de Wall Street y a los intereses de los fondos de capital riesgo. Y por si el escenario financiero ya no fuera de por sí lo suficientemente turbio y desconcertante,
La identidad del actor principal llamado a liderar toda esta operación terminó de dinamitar cualquier atisbo de confianza institucional. El fondo de inversión favorito para orquestar la compra masiva de acciones guarda vínculos directos con Joshua Kushner, el fundador de Thrive Capital. Si el apellido les resuena con fuerza en la memoria, están en lo cierto. Joshua es hermano de Jared Kushner, una figura clave que ostentó un peso político incalculable como alto asesor y yerno del presidente de los Estados Unidos durante su mandato en la Casa Blanca. Las conexiones de poder, los hilos invisibles de la política internacional y los intereses financieros de élite se entrelazan de tal manera que la propuesta queda completamente al descubierto, desprovista de cualquier barniz deportivo. El espectáculo futbolístico más masivo, universal y seguido de la historia humana, un patrimonio cultural forjado durante casi un siglo de historia gracias al esfuerzo sobrehumano de futbolistas, entrenadores, clubes humildes e hinchas fanáticos de todos los continentes, estaba a un paso de quedar parcialmente bajo el control operativo de un fondo privado con ramificaciones directas en las más altas esferas de Washington. ¿Cómo se atrevió la FIFA a empaquetar semejante ofensiva mercantil? Obviamente, nadie en Zúrich se atrevió a presentar el proyecto como lo que verdaderamente era, un remate por liquidación. La maquinaria propagandística de Infantino se puso en marcha de inmediato para disfrazar la operación bajo el manto sagrado de la generosidad y el altruismo financiero. Durante una comparecencia destinada a las 211 asociaciones miembro, el presidente de la organización vendió el plan con una sonrisa imperturbable, asegurando que si aprobaban la reestructuración corporativa sin vacilaciones, los beneficios lloverían del cielo de forma inmediata. Según las promesas de la cúpula, cada federación nacional del planeta recibiría un flujo de capital superior a los 80 millones de dólares durante la próxima década. Una inyección monetaria diseñada con precisión milimétrica para estimular el crecimiento del fútbol en las regiones más modestas, acallando de un plumazo cualquier crítica sobre la desigualdad estructural del deporte. Y para asegurarse de que nadie tuviera el tiempo suficiente para analizar las consecuencias a largo plazo, para evitar que las mentes pensantes de las confederaciones calcularan el verdadero alcance de la trampa, Infantino fijó un ultimátum inflexible, el 19 de septiembre. Poco más de 6 semanas escasas para debatir, procesar y entregar para siempre una fracción fundamental de la Copa del Mundo. Ese plazo ridículamente corto, esa imposición dictatorial que ignoraba por completo los cauces habituales de gobernanza, fue la chispa que incendió la pradera. Según múltiples fuentes internas, la propuesta se lanzó como un decreto imperial, sin consultas previas a las confederaciones continentales, sin informes de viabilidad independientes y sin un periodo de debate abierto. Más allá de los miles de millones de dólares en juego, más allá de la sombra alargada de los fondos de inversión norteamericanos, y más allá de los retornos prometidos para las federaciones más pequeñas, lo que encendió la furia ciega de los dirigentes europeos fue el método. Si algo caracteriza a los varones del fútbol continental, es que no toleran bajo ningún concepto que se les trate como meros convidados de piedra a los que se les exige una sumisión ciega antes de que caiga el hacha del calendario. La respuesta de la UEFA no se hizo esperar. Fue una demostración de fuerza coordinada, rápida y letal. El jueves siguiente al anuncio, los máximos jerarcas del fútbol europeo convocaron una cumbre de emergencia por vía telemática con las 55 asociaciones miembro integradas en la organización. Los testimonios filtrados desde el interior de aquella reunión privada describen una atmósfera cargada de tensión contenida y discursos inflamados. Más de 50 representantes tomaron la palabra para expresar su absoluta repulsa ante el chantaje corporativo de Zúrich. Al concluir los turnos de intervención, el marcador electrónico reflejó un veredicto histórico: votación unánime. Ni una sola abstención, ni un solo voto a favor de las tesis de Infantino. Las 55 naciones europeas acordaron por aclamación activar un boicot total y absoluto.
La amenaza no se limitaba a plantar cara en el Mundial de 2030. El veto se extendería de manera indefinida a cualquier torneo, competición o evento oficial organizado bajo el paraguas de la FIFA, mientras la propuesta de privatización siguiera vigente sobre la mesa. Pero la jugada de la UEFA fue aún más allá de la simple negativa coyuntural. Los dirigentes europeos exigieron que la organización suiza se comprometiera por escrito y con garantías jurídicas vinculantes a no volver a abrir jamás las puertas de sus torneos al capital privado ni a experimentos bursátiles que reduzcan el deporte a un simple activo financiero. El comunicado emitido por la Confederación Europea tras la reunión contenía una frase lapidaria que resume a la perfección el núcleo ideológico de este conflicto histórico. La Copa del Mundo no puede ni debe ser tratada jamás como un producto de inversión especulativa. Ahí radica el epicentro exacto de la colisión tectónica. Para Gianni Infantino y su corte de tecnócratas en Zúrich, el Mundial es un activo contable, un recurso económico altamente monetizable que se puede seccionar, fraccionar y empaquetar en acciones para generar dividendos inmediatos. Para quienes realmente construyen este deporte desde las bases, para los futbolistas que se destrozan las rodillas en los campos de barrio, para los entrenadores que devoran horas de táctica y para los millones de aficionados que se dejan el sueldo y la garganta en las gradas, el fútbol sencillamente no se vende. Jamás estuvo en el mercado. Y un bloque de poder inquebrantable acababa de recordarle a la FIFA quién es el auténtico dueño de la pelota. Detengámonos un instante a reflexionar sobre las consecuencias prácticas de este boicot, porque no estamos ante un mero ejercicio de retórica política o una rabieta pasajera de despachos. Si eliminamos de la ecuación mundialista a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, los Países Bajos, Croacia y a otras 40 y pico naciones de la élite europea, el torneo resultante pierde instantáneamente toda su razón de ser. No estaríamos hablando de un campeonato mermado al que le faltan algunas estrellas secundarias. Estaríamos ante un evento radicalmente inferior, una caricatura vacía de contenido que usurparía de manera ilegítima el prestigioso nombre del Mundial de Fútbol. Un torneo de esas características, privado de la emoción, la competitividad y el prestigio histórico que aportan las selecciones del viejo continente, perdería de inmediato todo su valor comercial. ¿Quién pagaría miles de millones de dólares por los derechos de transmisión o patrocinio de una copa donde no compiten las mejores potencias del planeta? Infantino intentaba vender acciones de un trofeo dorado cuyo valor real se desplomaría hasta el cero absoluto en el mismo instante en que Europa cumpliera su amenaza de marcharse a casa. Y lo más dramático del asunto es que el daño colateral de esta Guerra Fría no iba a esperar hasta el año 2030 para cobrarse sus primeras víctimas. Las esquirlas de la explosión amenazaban con destrozar el calendario competitivo a corto plazo. Pensemos en los próximos eventos programados en la hoja de ruta de la FIFA. El horizonte más inmediato incluye competiciones de enorme calado, como la Copa del Mundo Femenina, prevista en Brasil para el año 2027, además de múltiples fases eliminatorias juveniles, tanto masculinas como femeninas, que sirven de vivero para el futuro del deporte. La primera prueba de fuego real del boicot europeo amenazaba con materializarse precisamente sobre estas categorías formativas y sobre el fútbol femenino durante el otoño mismo. Esto significa, de manera irremediable, que las primeras personas en sufrir los daños colaterales de la partida de ajedrez geopolítico jugada por Infantino iban a ser futbolistas profesionales, mujeres deportistas y jóvenes promesas que no pintaban absolutamente nada en las oscuras negociaciones de los despachos de Zúrich. Las voces más críticas del periodismo internacional no tardaron en acuñar un término muy severo para describir esta situación: la utilización miserable del fútbol femenino y de la base como una moneda de cambio desesperada en una partida de póker institucional. Una imagen pública sencillamente catastrófica
para una organización que lleva años presumiendo de impulsar la inclusión y el desarrollo equitativo del juego. A medida que avanzaban las horas tras el ultimátum europeo, las piezas del dominó comenzaron a derrumbarse con una velocidad pasmosa, demostrando que el malestar no era una pataleta aislada de la UEFA, sino un sentimiento generalizado de hartazgo global. La siguiente ficha en caer fue la CONCACAF, la confederación que agrupa a 41 asociaciones miembro, abarcando América del Norte, América Central y el Caribe. Curiosamente, esta misma confederación incluye a los países coorganizadores del torneo que se vislumbra en el horizonte inmediato: Estados Unidos, Canadá y México. Lejos de plegarse a los intereses de Zúrich, la CONCACAF convocó de urgencia su propio cónclave de emergencia y rechazó el plan de la FIFA de forma tajante y coordinada. Aunque en su comunicado oficial evitaron pronunciar la palabra mágica del boicot total al estilo europeo, los dirigentes americanos lanzaron un ataque furibundo y sin paliativos contra los procedimientos de la organización internacional. Denunciaron abiertamente la flagrante falta de un debido proceso reglamentario, la imposición de plazos artificiales e inaceptables y la ausencia absoluta de una gobernanza transparente. Para colmo de males, para los intereses de Infantino, la influyente Federación de Fútbol de los Estados Unidos se alineó de manera pública e inequívoca con las demandas de rechazo, cortando de raíz cualquier esperanza de que la presión norteamericana sirviera para aplacar la rebelión europea. Y por si el mapa mundial no estuviera ya lo suficientemente incendiado para los inquilinos de la sede suiza, el golpe definitivo provino del continente asiático. La AFC, que agrupa a 47 asociaciones miembro, un bloque que históricamente se había comportado como uno de los pilares más fieles, fiables y dóciles en el respaldo a las iniciativas de Gianni Infantino, emitió su propio comunicado oficial, sumándose al clamor general. En el texto, la Confederación Asiática mostraba una solidaridad pétrea con las posturas adoptadas por la UEFA y la CONCACAF, exigiendo una auditoría urgente y una revisión a fondo de los mecanismos internos mediante los cuales la FIFA adopta decisiones de semejante calado histórico. Hagamos números de manera fría, exacta y despiadada, tal como lo hicieron los analistas en Zúrich al ver la catástrofe 600 grados a su alrededor: 55 asociaciones europeas, 41 de la CONCACAF y 47 de Asia. Estamos hablando de un total aplastante de 143 asociaciones miembro sobre un universo total de 211 que le dieron la espalda de manera oficial al plan privatizador. Cualquier estatuto, normativa o proyecto impulsado por la presidencia de la FIFA requiere inexorablemente de mayorías cualificadas para salir adelante. Con estos números sobre la mesa, la propuesta de privatización de los $20.000 millones no es que se encontrara en coma clínico. Según la aritmética más elemental de los votos federativos, el plan ya estaba enterrado bajo varios metros de cemento político antes siquiera de llegar a pisar el estrado del Congreso. El colapso institucional comenzó a cobrarse dimisiones sonadas en el núcleo duro del poder de la organización. Carlos Cordeiro, que ejercía como asesor principal de máxima confianza de Gianni Infantino y que simultáneamente representaba a la FIFA en el comité organizador de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, presentó su renuncia de manera irrevocable. No contento con apartarse del cargo, Cordeiro acompañó su salida con declaraciones públicas de extrema dureza, exigiendo al resto de altos cargos de la organización que tuvieran el valor suficiente para alzar la voz contra una deriva que amenazaba con destruir la credibilidad histórica del organismo. Y de pronto, en los mentideros del fútbol internacional, empezó a sonar con una fuerza ensordecedora una posibilidad que apenas unos días antes se consideraba pura ciencia ficción: el surgimiento de un candidato fuerte, con apoyos transcontinentales masivos, dispuesto a plantar cara a Gianni Infantino en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para la primavera. Un proceso electoral que hasta este desastroso episodio se daba por ganado en los despachos
con la comodidad de un trámite rutinario. Si toda esta secuencia de acontecimientos vertiginosos, pulsos de poder, amenazas de boicot y giros dramáticos de última hora les produce una extraña sensación de déjà vu, no sufran ningún tipo de alucinación. Están experimentando una memoria perfectamente lúcida. Estamos exactamente ante el mismo libreto, el mismo modus operandi y la misma arrogancia táctica que exhibió el propio Gianni Infantino en el año 2021, cuando impulsó con cabezonería la descabellada idea de celebrar una Copa del Mundo masculina cada 2 años. Aquella ocurrencia peregrina también provocó que Europa se levantara en pie de guerra, blandiendo la amenaza nuclear de un boicot absoluto, hasta obligar a la cúpula de Zúrich a archivar el proyecto en el cajón de los trastos inútiles. Es exactamente el mismo patrón de conducta que llevó al presidente a expandir de forma unilateral el Mundial masculino hasta los 48 equipos, mientras los mentideros de la industria ya rumorean con la delirante idea de llevarlo hasta 60 selecciones de cara al horizonte de 2030. Existe un hilo conductor clarísimo, un patrón de comportamiento sistémico en la forma en que este dirigente interpreta el poder. Una gran idea megalómana cocinada a fuego lento en la cúpula de la pirámide, mientras el resto del planeta fútbol se entera de los detalles técnicos y económicos al mismo tiempo que el último espectador que enciende el televisor en su casa. A veces, en el pasado, la jugada kamikaze le funcionó para arrancar concesiones por la vía de los hechos consumados. Pero esta vez, el cálculo estratégico falló de manera estrepitosa, chocando contra un muro de hormigón armado, formado por la dignidad institucional de las confederaciones. Ahora bien, analicemos este complejo escenario con la máxima frialdad analítica, apartando la pasión visceral por un segundo para otorgar a la FIFA el beneficio de la justicia distributiva. Sería intelectualmente deshonesto pintar a la cúpula de Zúrich como una organización pura y exclusivamente malvada que actúa sin ningún tipo de coartada argumental. Los defensores del plan privatizador no carecen por completo de razones técnicas defendibles. Desde su perspectiva económica, la inyección masiva de capital privado procedente de los mercados internacionales no constituye un acto de pillaje, sino una herramienta indispensable para garantizar el crecimiento sostenido del fútbol en los rincones más empobrecidos del planeta. Argumentan con cierta lógica estructural que las federaciones más humildes del sudeste asiático, de África subsahariana o de Centroamérica no disponen de los ingresos millonarios que genera de manera natural una competición como la Premier League inglesa o las grandes ligas de Europa Occidental. Para esos países sin recursos, los fondos extraordinarios prometidos por la reestructuración comercial representarían la diferencia entre la supervivencia competitiva y la irrelevancia absoluta en el mapa del fútbol global. Infantino defendió su propuesta asegurando que se trataba de una oferta abierta al debate democrático, una opción voluntaria de crecimiento y nunca una imposición despótica. Y es rigurosamente cierto que la presencia de capital privado en el deporte rey no constituye un fenómeno inédito ni un monstruo terrorífico caído del espacio exterior. De hecho, los fondos de inversión, los capitales soberanos y los conglomerados financieros ya han transformado radicalmente la fisonomía de innumerables clubes, ligas domésticas y federaciones en todo el planeta a lo largo de las últimas 2 décadas. Una parte nada despreciable de ese dinero ha servido para modernizar estadios, profesionalizar estructuras técnicas y construir centros de alto rendimiento en regiones desfavorecidas. Incluso se podría argumentar con cierta dosis de cinismo realista que la furibunda indignación mostrada por las federaciones más ricas de Europa no es tan neutral ni desinteresada como pretenden hacer creer en sus comunicados oficiales. Las potencias del viejo continente, aquellas que ya concentran la inmensa mayoría de los recursos económicos, los contratos televisivos más lucrativos y el talento futbolístico mundial, no actúan necesariamente como santas defensoras de los débiles, cuando su propia parcela de influencia hegemónica es lo único que corre peligro ante la entrada de nuevos actores financieros globales.
Esta constituye la perspectiva honesta, el matiz necesario que debemos tener en cuenta mientras repartimos críticas a diestra y siniestra. Existe un debate sociológico y financiero real, sumamente complejo y legítimo, sobre cómo debe financiarse el futuro del fútbol global y cómo se deben redistribuir los inmensos beneficios generados por la industria de la pelota. Pero lo que terminó por asesinar sin piedad la propuesta de Infantino no fue la existencia de ese debate financiero sobre el papel del dinero privado. Lo que sepultó el proyecto de manera inapelable fue el método, la soberbia y el desprecio absoluto por los cauces de gobernanza. Lo que mató la iniciativa fue el hecho constatable de que la FIFA se encuentra actualmente sentada sobre reservas financieras récord, nadando literalmente en la abundancia tras cerrar el ciclo mundialista más lucrativo, rentable y exitoso de toda su historia centenaria, y aún así decidió salir al mercado a hipotecar las joyas de la corona para satisfacer una ambición expansiva desmedida. Lo que condujo el plan directamente a la fosa fue que el presidente intentó colar una operación mercantil de $20.000 millones en un plazo exprés de apenas 6 semanas, utilizando contactos políticos opacos vinculados al círculo familiar de la administración estadounidense, y todo ello sin dignificarse a consultar de manera previa a las confederaciones que sostienen el tinglado competitivo del deporte. No se trata únicamente de lo que Infantino pretendía vender en los mercados bursátiles. El verdadero núcleo de la repulsa colectiva es la forma furtiva, acelerada y prepotente en la que pretendía consumar la venta a espaldas de los legítimos actores del juego. Y todo el planeta fútbol lo descubrió en el acto, reaccionando como un solo organismo defensivo. Porque aquí radica la verdad definitiva que resume esta crisis histórica. La Copa del Mundo no le pertenece a Gianni Infantino. No pertenece a los burócratas engominados que ocupan los despachos blindados de la Torre de Cristal en Zúrich. Y ciertamente tampoco le pertenece a los fondos de inversión privados que buscan rentabilidades trimestrales en Wall Street. El Mundial pertenece a los aficionados anónimos que se pintan la cara con los colores de su patria en cada esquina del planeta. A las pequeñas naciones que luchan durante 4 años de sufrimiento silencioso solo para acariciar el sueño de una clasificación histórica, y a los futbolistas que se dejan la piel y las ilusiones sobre el césped verde. La FIFA debería ser la humilde guardiana, la celosa protectora de ese patrimonio emocional universal. Sin embargo, durante esta semana fatídica, la guardiana intentó abrir la caja fuerte y vender la casa entera al mejor postor corporativo. La respuesta colectiva fue un portazo rotundo que resonó en todos los rincones del planeta. Infantino apostó con exceso de confianza a que sus 211 asociaciones miembro aceptarían la zanahoria del dinero rápido y guardarían un silencio cómplice. En lugar de eso, más de 140 federaciones se alinearon con firmeza militar para dejarlo en evidencia ante la historia. Sus propios colaboradores más cercanos están abandonando el barco antes de que zozobre por completo, y el plan se encuentra políticamente muerto y sepultado antes de llegar a la votación definitiva. Ya sea que el presidente decida dar un paso al costado por pura supervivencia táctica, que intente resistir en el cargo atrincherado, o que trate de capear el temporal arrastrando los pies hasta el final, nos encontramos ante el episodio político más trascendental del fútbol moderno, una crisis que seguiremos analizando muy de cerca conforme se acerque el fatídico mes de septiembre. Así que ahora les toca mover ficha a ustedes desde casa. ¿Consideran que se trató de un plan financiero legítimo que la FIFA supo comunicar mal ante la opinión pública? ¿O estamos ante el autogol más monumental, estrepitoso y grotesco en la historia de la política deportiva internacional? Escriban su opinión sin filtros en la sección de comentarios. Debatan con respeto. Dejen su poderoso me gusta si disfrutaron del análisis profundo. Compartan el video con otros apasionados del deporte rey y suscríbanse al canal si quieren estar aquí, en primera fila, cuando llegue la fecha límite de septiembre y descubramos juntos el desenlace definitivo de esta historia. Nos vemos en el próximo análisis.